La organogénesis del sistema cardiovascular comienza cuando las células del campo cardiogénico primario y del campo cardiogénico secundario se unen para formar el tubo cardíaco. Comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hasta la aorta dorsal y tiene tres capas: el endocardio, el miocardio y el hipocardio. El tubo cardíaco se transforma en el asa después de seguir aumentando de tamaño. En el día 23, el tubo comienza a curvarse y la posición cefálica se curva en dirección ventral, caudal y hacia la derecha. Y la porción caudal se desplaza en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. Y el plegamiento se completa en el día 28. Al finalizar la cuarta semana, el corazón sigue creciendo, lo cual ocasiona que los dos ventrículos primitivos se expandan. Las paredes mediales se fusionan de manera gradual para formar el tabique interventricular, lo que a su vez separa ambos ventrículos. Finalmente están las válvulas semilunares. Una vez que está casi terminada la división del tronco, los primordios de las válvulas se asignan al canal pulmonar y aórtico. El tercer tubérculo aparece y los tubérculos se ahuecan para dar origen a las válvulas. Hola, buenas tardes. Me llamo Santiago y voy a estar hablando sobre la formación de tabiques en el conducto cardíaco. Para comenzar, voy a hablar sobre la formación del tabique en la aurícula común. Nada más para posicionarnos, ahorita el tubo cardíaco ya se dobló y las aurículas se encuentran arriba de los ventrículos. Sin embargo, estas están juntos en una misma masa, conocida como la aurícula común, ya que no hay un tabique dividiéndolos. Este proceso de división va a comenzar por una masa de tejido que se conoce como el septum premium, que es un tabique que va a empezar a descender del techo de la aurícula común hasta llegar al ostium primum, que es básicamente un agujerito, y va a cubrir completamente la aurícula. Ahora, en el momento en el que el ostium primum va a empezar a cerrarse, se va a formar un ostium secundum, es decir, que en esa misma membrana del septo va a haber una apoptosis programada de las células que va a dejar un agujerito en esta membrana para que se permita la conexión y el pasaje de sangre. Asimismo, mientras pasa esto, va a comenzar a aparecer una segunda membrana conocida como el septum secundum. Este tabique va a empezar a descender en forma de media luna hacia el conducto auriculoventricular. Sin embargo, va a dejar abierto un espacio, un agujero que se llama el foramen oval. Una vez que el techo del septum primum desaparece, se forma lo que conocemos como la válvula del foramen oval. Entonces, básicamente, el septum primum es una puertita o una válvula que permite el pasaje de sangre. Aquí apreciamos en la última foto una vista lateral. En azul vemos el septum secundum con el agujero en medio que es el foramen oval y vemos indentado arriba lo que sería el ostium secundum. Voy a continuar con la formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar. En la primera foto vemos que en azul está el embrión. Ambas cámaras aurículas, perdón, siguen creciendo y, sin embargo, en la derecha crece por la incorporación del asta del seno derecho. Aquí podemos ver que el mesocardio que está en medio empieza a degradarse, sin embargo, existe una proliferación auricular. Esta proliferación auricular crea lo que conocemos como una masa de mesenquima proveniente del mesocardio caudal que se prolifera en una protuberancia mesenquimatosa dorsal. Esta protuberancia mesenquimatosa dorsal la podemos ver en azul en la segunda imagen y va a empezar a descender junto con el septum primum eh, hasta que llegue a las almohadillas endocárdicas, donde se va a fusionar y va a ayudar a que éstas se cierren. Sin embargo, lo que queda en medio de esta es la vena cava. Como podemos ver, la vena pulmonar se va a dividir en cuatro, dos de cada pulmón, y va a dejar cuatro orificios que podemos apreciar en la cuarta imagen. Bueno, continuamos con la formación del tabique en el conducto auriculoventricular. Esta parte es relativamente muy simple. Nada más tenemos aquí el conducto auriculoventricular común, que se aprecia en la foto marcada con 1 en el dibujo. Y vamos a ver cómo se forman cuatro almohadillas endocárdicas, una superior, una inferior y dos laterales. Algo interesante es que la superior y la inferior van a proliferarse de manera más rápida y van a cerrarse, lo cual va a separar al corazón en dos conductos auriculoventriculares, ya sea derecho e izquierdo. Y ya después de esto se fusionarán las otras dos almohadillas, dando así lugar a la formación de las cuatro cámaras del corazón. Eh, y también, para finalizar, voy a hablar sobre la formación del tabique y tronco del cono arterial. Esto sucede en la quinta semana y, como podemos ver en la primera imagen, en el tronco aparecen dos rebordes, uno frente a otro, llamados crestas del tronco arterial. Una es superior y otra inferior. La superior es derecha y va a crecer hacia la izquierda. Y la inferior es izquierda y va a crecer hacia la derecha. Esto nos va a dar una formación de espiral que podemos apreciar aquí en la segunda imagen. Y esto va a formar el tabique aortopulmonar, que da lugar a la aorta y la arteria pulmonar. Asimismo, en el cono dorsal se van a formar dos tabiques nuevos, el cono dorsal derecho y el ventral izquierdo. Estos se van a unir a los tabiques del tronco y se dividirá el cono en dos secciones similares a las del tronco. Será un conducto anterolateral que viene del ventrículo derecho y uno posteromedial que viene del ventrículo izquierdo. Hola, soy Sofía y ahí me toca la parte de desarrollo vascular. Primero, el desarrollo vascular se puede dar a través de dos mecanismos, que es la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis es cuando los vasos sanguíneos surgen a partir de la unión de angioblastos. Los angioblastos son islotes que derivan de células mesodérmicas. Estas son inducidas para formar megioblastos, y los megioblastos periféricos
son los que se forman en angioblastos. Los vasos principales, como la aorta dorsal y las venas cardinales, se forman a través de este mecanismo. Y el resto de los vasos se forman a través de angiogénesis. Es cuando los vasos sanguíneos brotan de otros ya existentes. El sistema arterial. El sistema arterial se forma a través de los arcos aórticos. Durante la cuarta y quinta semana de desarrollo, cada uno de los arcos faringios, cuando se forman estos, reciben su propio nervio craneal y su propio vaso. Y esos vasos son los arcos aórticos. Los arcos derivan del saco aórtico y están incluidos en la mesénquima de los arcos faringios y terminan en las aortas dorsales izquierda y derecha. Los vasos aparecen de forma craneal a caudal. Ese es el dibujo que yo hice, más o menos para darnos una idea. Y hay que recordar que, que van del 1 al 6. El 5 realmente no forma ninguna estructura permanente y es rudimentario. Y que el saco aórtico es la porción más distal del tronco arterial. Aquí podemos ver una foto de los arcos aórticos en la cuarta semana. Y abajo podemos ver todas las estructuras que estos forman. Pero antes de mencionar estructuras, hay que mencionar los cambios que estos arcos aórticos llevan a lo largo del desarrollo. Antes de mencionar los cambios, hay que mencionar que las células de la cresta neuronal en cada arco contribuyen al recubrimiento de estos. El recubrimiento es el músculo liso y el tejido conectivo de los vasos. Durante el día 27, la mayoría del primer arco ha desaparecido, como podemos ver en la foto. Y este va a dar origen a la arteria maxilar. Durante el día 27, el segundo arco va a desaparecer y va a dar origen a las arterias ioidea y del estribo. El tercer arco es el de mayor tamaño y el tercero y el cuarto están en proceso de formación en el día 27. Y por último, el sexto no se ha completado, pero la arteria pulmonar aún así ya existe. Y durante el día 29, el primero y el segundo arco ya han desaparecido. El 3, el 4 y el 6 son los más grandes. Y la región tronconal se ha dividido. Los dos arcos tienen continuidad con el tronco pulmonar. Como mencioné, el primer arco da origen a la arteria maxilar. El segundo va a dar origen a la arteria ioidea y de estribo. El tercero va a dar origen a la arteria carotídea común y a la primera porción de las carotidas internas. El cuarto arco del lado izquierdo va a dar origen al callado aórtico desde la carótida común izquierda hasta la arteria subclaviana izquierda. El cuarto arco en el lado derecho va a dar origen a la arteria subclaviana derecha en el segmento proximal. El sexto en el lado izquierdo va a dar origen a la arteria pulmonar izquierda y al conducto arterioso. Y por último, el sexto del lado derecho va a dar origen a la arteria pulmonar derecha. Es importante mencionar que la arteria pulmonar formada por el sexto arco durante la vida fetal se va a mantener comunicado con la aorta por medio del conducto arterioso. Ahora voy a hablar del sistema arterial. Las arterias vitelinas que podemos ver de este lado están encargadas de irrigar el saco vitelino y se van a fusionar para formar las arterias del mesenterio dorsal del intestino. Van a formar las arterias celíacas, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, y se van a irrigar al intestino anterior, medio y posterior. Luego, las arterias umbilicales que podemos ver aquí, al inicio son ramas ventrales de la aorta dorsal y se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Durante la cuarta semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la arteria ilíaca común y pierde su segmento de origen. En adultos, las porciones proximales forman la arteria ilíaca interna y la vesical superior. La parte distal se van a obliterar y van a formar los ligamentos umbilicales mediales. Y por último, las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón, esas van a derivar del epicardio, al sufrir la transición epitelio-mesénquima, y de las células de la cresta neuronal formando células endoteliales y musculares lisas, que al invadir la aorta van a formar estos vasos. Bueno, entonces vamos a ver el sistema venoso. En la quinta semana de desarrollo se distinguen tres venas principales, como se ve en la imagen. Las venas vitelíneas, que se miran abajo, o también llamadas opalomesentéricas, que son las que llevan la sangre del saco vitelíneo al seno venoso. Las venas umbilicales, que están al lado de las venas vitelíneas, que se originan de las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión. Y por último, las venas cardinales, que se van en la parte de arriba y que son tres, que drenan el cuerpo del embrión. Entonces, las venas vitelíneas forman un plexo alrededor del duodeno cruzando el tabique transverso. Los cordones hepáticos interrumpen el curso de las venas y aparecen los sinusoides hepáticos. Al reducirse el asta del seno izquierdo, la sangre del lado izquierdo del hígado se recanaliza a la parte derecha.
Esto causa que se engrose la vena vitelínea derecha, o también llamado conducto hepatocardíaco derecho, y por esto, de esta manera, este conducto forma una porción hepatocardíaca de la vena cava inferior, y luego desaparece la parte proximal de la vena vitelínea izquierda. La red anastomosada alrededor del duodeno se convierte en un solo vaso, que es la vena porta. La vena mesentérica superior se origina de la vena vitelínea derecha y la porción distal de la vena vitelínea izquierda termina desapareciendo. Ahora, las venas umbilicales. Está la vena umbilical derecha y izquierda, pero en la imagen solo se ve la vena umbilical izquierda. En un principio pasa por ambos lados del hígado. Algunos se conectan con los sinusoides hepáticos. Luego desaparece la parte proximal de las venas umbilicales y el resto del lado derecho, de modo que la vena izquierda es la única que transporta sangre de la placenta al hígado. Al aumentar la circulación placentaria se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepático cardíaco derecho. Estos dos forman el conducto venoso. Después del nacimiento se obliteran la vena umbilical izquierda y el conducto venoso, formando así el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Ahora, las venas cardinales. Al inicio, las venas cardinales constituyen el principal sistema venoso de drenaje del embrión. Estas constan de las venas cardinales anteriores, que drenan la parte cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores, que drenan el resto del embrión. Unas se unen para formar las venas cardinales comunes, no todas. En la cuarta semana del desarrollo, las venas cardinales dan origen a un sistema simétrico, que es parte de la circulación. En la quinta a la séptima semana aparecen las venas subcardinales, que drenan sobre todo los riñones, las venas sacrocardinales, que drenan las extremidades inferiores, las venas supracardinales, drenan la pared corporal por medio de las venas intercostales. La formación del sistema de venas cava se caracteriza por la aparición de la anastomosis entre izquierda y derecha de estas venas, de manera que la sangre que viene de la izquierda se canaliza hacia la derecha. La anastomosis entre las venas cardinales anteriores se transforma en la vena branquiocefálica izquierda. La porción terminal de la vena cardinal posterior izquierda que entra en la vena branquiocefálica se retiene como la vena intercostal superior izquierda. Esta recibe sangre del segundo y tercer espacio intercostal. La vena cava superior deriva de la vena cardinal común derecha y de la porción proximal de la vena cardinal anteriores derechas. Las venas cardinales anteriores ofrecen el drenaje venoso primario de la cabeza durante la cuarta semana de desarrollo, hasta constituir las venas yugulares internas. Las venas yugulares externas se originan en un plexo de los vasos venosos de la cara, drenan la cara y el lado de la cabeza de las venas subclavias. La anastomosis entre las venas subcardinales dan origen a la vena renal izquierda. Una vez establecida esta comunicación, desaparece la vena subcardinal izquierda, quedando únicamente la porción distal como la vena gonodal izquierda. Así, la vena subcardinal derecha se convierte en el principal canal de drenaje y se desarrolla en el segmento renal de la vena cava inferior. La anastomosis entre las venas sacrocardinales constituye la vena ilíaca común izquierda. La vena sacrocardinal derecha se convierte en el segundo sacrocardinal de la vena cava inferior. Cuando el segmento renal se conecta al segmento hepático, se completa la vena cava inferior, que se compone de los segmentos hepáticos, renales y sacrocardinal. Al obliterarse las venas cardinales posteriores, las supracardinales asumen el drenaje de la pared corporal. Las venas intercostales derechas, que van de la cuarta a la onceava, desembocan en la vena supracardinal derecha, lo cual junto con la vena cardinal posterior forma la vena ascivus. De la cuarta a la séptima vena intercostal entre la vena supracardinal izquierda forman la vena hemiascivus y desemboca en la vena ascivus. Ahora, pasando ya de tema al sistema respiratorio, empezando por la formación de los yemas pulmonares, esta se da lugar a la cuarta semana del desarrollo embrionario y empiezan apareciendo como un bulto en la pared ventral del intestino anterior. Este depende de un incremento en el ácido retinoico, AR, por sus siglas, que es secretado por el mesodermo. El factor de transcripción TBX
4 induce la formación de la yema, al igual que la continuación de crecimientos y diferenciación de los pulmones, más adelante. Al principio la yema mantiene una comunicación abierta con el intestino anterior, como se ve en la imagen. Pero cuando se expande caudalmente, las crestas traqueocefálicas, esofágicas, lo separan del intestino anterior. Cuando estos bordes se fusionan para formar el tabique traqueoesofágico, el intestino anterior se divide en esófago por su parte dorsal y en tráquea y yemas pulmonares por su parte ventral. Mientras tanto, el primordio respiratorio mantiene su comunicación con la faringe a través del orificio laríngeo. Hola, yo soy Ana Pau y les voy a explicar el desarrollo de la tráquea y los bronquios. Bueno, cuando se separa la yema pulmonar del intestino anterior, se forma la tráquea y dos sacos laterales, las yemas bronquiales primarias. En la quinta semana, las yemas bronquiales primarias se ensanchan y crean los bronquios primarios derecho e izquierdo. En el derecho se generan 3 bronquios secundarios y anuncia la formación de los 3 lóbulos del pulmón derecho, y en el izquierdo se generan 2 bronquios secundarios y anuncia la formación de los 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Y bueno, como aquí podemos ver en este dibujo, también se forma la pleura visceral, que se forma del mesodermo que recubre el exterior del pulmón, y la pleura parietal se transforma del mesodermo que cubría el interior de la pared corporal. Y pues bueno, también se forma la cavidad pleural, que es este espacio en blanco entre la pleura parietal y visceral. Y pues bueno, los bronquios secundarios se van dividiendo con un patrón dicotómico hasta llegar a formar 10 bronquios terciarios o segmentarios y 8 bronquios terciarios en el izquierdo y 10 en el derecho. Y bueno, al final del sexto mes van a haber 17 generaciones de subdivisiones aproximadamente, y sin embargo deben ocurrir 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. Y pues bueno, estas ramificaciones se regulan por interacciones de epitelio-mesénquima entre el mesodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral que las circunda. Y mientras se desarrolla el árbol bronquial, los pulmones van asumiendo una posición más caudal, la cual hace que en el momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea esté a nivel de la cuarta vértebra torácica. Ok. Bueno, entonces nos quedamos en la semana 5, que es donde ya está formada la tráquea. Entonces va a estar la tráquea y va a pasar el periodo pseudoglandular, que es de la semana 5 a la 16. Entonces la tráquea se va a dividir en bronquios primarios y después va a pasar, se va a dividir otra vez en bronquios secundarios, y luego va a pasar estas que están aquí, que son los bronquios terciarios. Entonces va a ser derecha e izquierda. Y luego aquí estos chiquitos que se ven aquí son los bronquiolos terminales. Y bueno, luego sigue el periodo canalicular, que es de la semana 16 a la 26. Entonces, esos bronquiolos terminales se van a dividir otra vez en bronquiolos bronquios respiratorios, y estos se van a dividir en conductos alveolares, que de ahí van a salir los alveolos primitivos. Estos son inmaduros, ya que tienen puras células cuboidales y no tienen la capacidad de intercambio de gases. Entonces, estos alveolos primitivos tienen que madurar. Claro, no maduran completamente, pero ahora sigue el periodo sacular o sacoterminal, que es de la semana 26 al nacimiento, y siguen aumentando el número de alvéolos y siguen aumentando el número de bronquiolos respiratorios. Entonces, todas estas células, que obviamente ya se ven diferentes, están estas que son planas, que son las tipo 1. Estas permiten el intercambio de gases, o sea, sale el oxígeno y entra el CO2. Y pues las que se quedaron cuboidales van a ser las encargadas, son las células tipo 2 y son encargadas del surfactante que protege a los alvéolos. La membrana basal va a aparecer y van a seguir aumentando los capilares pulmonares. Y luego sigue el periodo alveolar, que es de la semana 36 a los 8 años de nacimiento. Entonces siguen aumentando las células de tipo 1 y tipo 2, aumenta el número de alvéolos y va a aparecer esta línea en medio del alvéolo que se llama septa, que va a incrementar el área de superficie y aumenta también el proceso de maduración. La membrana basal va a aumentar y los capilares pulmonares también. Entonces, antes del nacimiento, lo que va a pasar es que el bebé va a respirar ese líquido amniótico, y pues los pulmones y los músculos van a trabajar juntos para pues empezar a hacer que funcionen todos los pulmones y los músculos. Entonces, al nacer, el bebé va a respirar va a ser la primera respiración. Entonces, el líquido amniótico que estaba aquí en los alvéolos se va a absorber en los capilares pulmonares, y lo que va a quedar va a ser la capa de surfactante. ¿Qué pasaría si al momento de que da esa respiración no está esta capa de surfactante? Va a pasar
se van a colapsar los alvéolos y pasar lo que es atelectasia. Y pues bueno, esta es como la maduración completa de los pulmones y pues se va a seguir desarrollando al nacimiento.